Buenas tardes, mi nombre es María Elena Góngora Cajigas. Les estoy hablando desde Buenaventura, Valle del Cauca, el país de Colombia. Este testimonio se ha hecho con el fin y desde el corazón de Dios para que toda persona que en este momento pueda estar pasando por un espíritu inmundo de depresión, de angustia, de tristeza, de ansiedad, de ideas suicidas, pueda tener y entender hoy que usted que está viviendo esto y me está escuchando en este momento, todo lo puede en Cristo que lo fortalece, como lo dice Filipenses 4:13. Yo tuve 5 intentos de suicidio, yo hoy cuento con 40 años, pero por la misericordia de Dios, hace 17 años el Señor Jesús me rescató y me hizo libre de ese intento de suicidio, de ansiedad, de angustia y de depresión. Mi primer intento de suicidio fue a los 11 años, el siguiente fue a los 14 años en la adolescencia y los 3 últimos fueron a mis 21 años. Estos últimos 3 fueron muy fuertes, a tal punto que estuve con psicólogo, con psiquiatra y con medicamentos. Fueron 8 meses difíciles para mí, fueron 8 meses en que los amigos, usted que está viviendo eso lo puede entender, los de que se dicen llamar los amigos me dejaron, me abandonaron, los compañeros de trabajo se burlaban de mí, me decían la loquita, mucha gente me hablaba y me decía que por qué me quería quitar la vida, si lo tenía todo, un todo entre comillas, que era a los 21 años ya era sugerente de una EPS muy reconocida en Buenaventura, Colombia. Estaba ya graduándome de contadora pública, o sea que ya era una mujer profesional. También tenía en ese momento el que hoy es mi esposo, era mi novio, era un buen partido, como dice uno, para esposo. Entonces decían, pero esa chica lo tiene todo. También alguna familia también se alejó porque la gente se cansó de decirme que yo porque me quería quitar la vida. No entendían cómo de un momento a otro una chica que era tan alegre y tan contenta, se me apagó el chi de querer vivir. Empecé a ver todo en blanco y negro, empecé a ver todo gris, empecé a ver todo oscuro, empecé a perder el apetito, el sueño, en las noches era una ansiedad horrible, me daba taquicardia, sentía una sensación horrible de quererme morir, a veces ni siquiera quería levantarme a trabajar, ni siquiera quería bañarme, era espantoso, o sea, todo lo hacía en mis fuerzas de manera muy obligada porque me tocaba hacerlo. A veces solamente quería levantarme y meterme a mis 21 años en la cama de papá y mamá y como una niña, como una bebé, que ellos me abrazaran, que ellos me protegieran. Sentía que la mejor solución era morirme, escuchaba voces que me decían que si yo me quitaba la vida iba a estar mejor. Llegaba a la empresa donde trabajaba, en un segundo piso, escuchaba una voz que me decía que me lanzara del segundo piso, que si yo me quitaba la vida iba a descansar. Si entraba a la cocina de la oficina, la mente llegaba de coger un cuchillo y enterrármelo, o si estaba escribiendo en la oficina con un bolígrafo, también de enterrarme ese bolígrafo en mis venas. Un momento muy difícil, creo que también fue para mi madre, fue cuando me coloqué un cuchillo aquí en la cocina. Hoy que soy mamá, sí, sé que fue algo muy impactante y muy fuerte para mi madre. Ella se arrodilló y me pedía llorando que no lo hiciera, y yo igual también llorando con esa misma clemencia le decía, mamá, déjame, que si yo me quito la vida voy a descansar. Créanme que hoy, que soy cristiana hace 17 años y conocí la verdad de Cristo, qué mentira tan grande del diablo, porque realmente el espíritu inmundo de suicidio es ese pecado que tú sabes que no vas a tener perdón y es un boleto directo al infierno porque no vas a tener oportunidad de arrepentirte porque eres el asesino de tu propia vida. Estuve con psicólogos, con psiquiatra, con medicamentos, hasta que un día tomé la decisión. Aquí en Buenaventura tenemos como un malecón, ahí en ese parque. El que actualmente hoy es mi esposo, en esa época era mi novio, y entonces él me decía que si yo me quitaba la vida, él también se la quitaba. Yo le decía que era pues como una tontería porque él podía conseguirse otra persona. María Elena, una pregunta. Los que le están viendo quisieran saber en el inicio, ¿qué les motivaba a querer quitarse la vida en los primeros intentos cuando usted tenía 11 años? A los 11 años, pues, mi madre, que no, yo amo mucho y siempre he amado, pero en esa época ya no conocía de Cristo. La educación de ella o su crianza fue muy fuerte. O sea, ella me dio de lo que ella recibió. Entonces fue una crianza muy fuerte, con golpes, con maltratos, con palabras muy duras. Entonces a los 11 años yo sentía que mamá por todo me pegaba, hasta por sospecha, a pesar de que trataba de hacer las cosas bien. Entonces, en esos 11 años, para mí la solución fue quitarme la vida. Yo dije, mamá no me quiere, mamá no me ama, entonces
intenté tomándome 30 pastillas. Dios es bueno y en su infinita misericordia hice la carta de despedida con una taza de café. Ese día ya estaba como oscureciendo, la energía se había ido por la casa. Mi mamá trabajaba junto con mi padre porque éramos de escasos recursos económicamente, pero yo estaba decidida. Y ese día llegó justo una amiguita del barrio, Ana Inés, la recuerdo mucho, y ella leyó la carta y me dijo, María Elena, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no, mi mamá no me quiere, yo me voy a quitar la vida, eso es lo mejor. Ella trató como de persuadirme, pero no lo logró. Pero ella andaba con una niña de 3 años, con su hermanita. Y Adrianita, fue la misericordia de Dios, corrió hacia la casa de la mamá de ellos, que quedaba como unas 5 casas de la mía, donde doña Beatriz, ella es enfermera, ella siempre trabajaba, pero por la misericordia de doña Beatriz estaba ese día ahí. Entonces Adriana llegó y dijo, mamá, a nena, toma pastilla, morí. Entonces doña Beatriz salió corriendo hacia la casa. Cuando ella llegó, yo ya me había tomado aproximadamente 5 pastillas, yo ya había iniciado el proceso. Wow. Doña Beatriz, por la misericordia de Dios, me arrebató las pastillas como tal, y no permitió que yo siguiera con ese proceso. Así que ella me tomó las pastillas, tomó la carta, botó la taza de café y se fue de mi casa. Yo solamente le pedí un favor, doña Beatriz, por favor no le diga nada a mi mamá porque yo sabía que iba a ser complicado después de eso. A la semana siguiente, llegando del colegio, cuando llegué, resulta que mi mamá estaba hablando con doña Beatriz y yo supe que ya le había contado. Y efectivamente ese día no fue un día muy agradable. Mi mamá me pegó muy duro, me dio más duro y me dijo que ahorita pues ahora sí de verdad me quitara la vida, tuviera más motivos. Doña Beatriz se investigó como enfermera, si yo me hubiese tomado las 30 pastillas, yo me podía haber muerto o hubiese quedado ciega de por vida. Mi mamá llegó y le contó a mi papá ese día, y mi papá, pues que nunca me pegaba, pues también como con esa motivación de mi madre, me dieron una latiguiza tremenda los dos. Y ese día aún seguíamos energía en la casa, me enviaron por la carretera, la autopista, a buscar gasolina. Yo recuerdo esa escena, todavía la tengo muy presente en mi mente. Yo iba a mis 11 años por la autopista, con la oscuridad, con esa galoneta llena pequeña de gasolina, y yo decía, ¿por qué soy tan cobarde? ¿Por qué no soy valiente? Y me le tiro una tractomola y me quito la vida, y ahí sí ya voy a descansar porque yo sé que mis padres no me quieren. Entonces, papá, mamá, usted que me está escuchando, yo sé que mis padres en esa época lo hicieron porque no tenían a Cristo en su corazón, porque no había amor en ellos, porque nadie da de lo que no tiene. Ellos no tienen amor, ellos no habían recibido amor. Pero usted, papá y mamá que me está escuchando, cuando su hijo o su hija le dé a usted una alerta, un indicio de que quiere un momento a tomar una idea suicida, no lo eche en saco roto. Usted, papá y mamá, busque de Dios, que Dios le va a enseñar cómo ser usted un papá y una mamá conforme al corazón de Dios. Porque el espíritu inmundo de suicidio no conoce ni edad, ni color, ni razón, ni condición, ni estrato, si es pobre, rico, no. Cuando el espíritu inmundo de muerte llega a la vida de una persona, créanme que es lo más horrible, y la soledad es muy grande y muy apremiante. Muy bien, hermana Elena. Vamos ahora a ver la parte donde nos quedamos con el asunto de ya a los 21 años. Y ya a los 21 años, entonces estando como en un malecón, estábamos en un malecón. Entonces yo le dije al que actualmente es mi esposo, a John Freddy, yo le dije, mira amor, yo ya fui al psicólogo, al psiquiatra, al medicamento, llevo 8 meses en este proceso, yo iba de mal en peor. Entonces yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, yo he escuchado por ahí que donde esos evangélicos, les dije yo así, hacen milagros, entonces yo voy a ir a buscar de Dios donde esos evangélicos, y si Dios me hace milagro, pues yo no me quito la vida, tampoco usted se la quita. Pero si yo voy a buscar de Dios y Él no me quita esto, pues usted me promete que usted no se la va a quitar. Hoy por hoy reconozco que ese día, el que hoy es mi esposo, lanzó como unas palabras proféticas, porque él dijo, vaya, busque de Dios. Prefiero ver la evangélica, pero viva. Y efectivamente en ese proceso, empecé un proceso de búsqueda de iglesia hasta que el último día de mi último intento de suicidio, donde yo me congrego en la iglesia evangélica cristiana, Templo de Belén, queda a la entrada del barrio donde yo vivo. Este día fue como la última situación que tuve de intento de suicidio. Yo estaba con un pantalón blanco, con una blusa blanca de corazones, recuerdo tanto. Y cuando el espíritu inmundo de suicidio llega con tanta fuerza, con esa ansiedad, con esa impotencia, tú sientes que te ahogas, que te falta la respiración, tú sientes que si estás muerto vas a estar bien,
Yo salí corriendo, mis padres vieron cómo me desesperé, me entró la desesperación. Ellos realmente en lo que recuerdo me vieron cómo me coloqué, pero no alcanzaron de pronto a cogerme, entonces yo salí muy deprisa corriendo y ya en mi mente venía ya la idea, salgo a la autopista, pasa una tractomula y me meto debajo de ella y al fin voy a descansar porque era lo que me vendía el espíritu inmundo de suicidio. Un tractomula, para los que no conocen, es allá en República Dominicana una patana, un camión grande que arrastra un tráiler o un contenedor. Ok, gracias. Entonces salí con ese desespero y con esa voz que me decía, mátate, mátate, quítate la vida, tú no sirves para nada, tú eres lo peor. Y ese día, 23 de febrero del 2002, lo recuerdo mucho, con la ropa que les acabo de nombrar, yo iba decidida a hacerlo. Y en su infinita misericordia, Dios me alcanzó porque no he contado los pasos, tengo que contar los pasos, pero creo que faltando unos 10 pasos para llegar a la autopista. La iglesia Evangelia Cristiana Templo de Belén, este día tenían un culto especial de damas y yo venía corriendo desesperadamente y yo solamente sé con una fuerza sobrenatural más grande de la que me estaba arrastrando y que me llevaba a la muerte. Yo fui tomada por esa fuerza, faltando 10 pasos, mis hermanos, usted que me está escuchando, faltando 10 pasos para que yo cometiera ese hecho, literalmente mi cuerpo hizo una L. Yo quedé de frente a la puerta de la entrada de la iglesia, subí las gradas, caí de rodillas ese día en la puerta y yo empecé a llorar y a decir, ayúdenme, yo me quiero morir. Las damas que estaban allí en el culto me levantaron, me tomaron, me llevaron adelante hacia la oficina y empezaron a orar por mí. Ellas dicen, que yo de pronto no recordaba mucho eso, yo me monté encima de los escritorios y yo les tiraba, maullaba como si fuera un gato. Era el mismo espíritu inmundo de suicidio que me tenía. O sea, esa fuerza, mis hermanos, cuando tú tienes espíritu inmundo de suicidio, es una fuerza más grande que tú no puedes en tus fuerzas sacarla. Por la fuerza sobrenatural de Jesús sí puedes llegar y hacerte libre. Yo empecé ese día a congregarme, hice mi oración de fe, 23 de febrero del 2002. Entonces yo empecé a congregarme y yo solté todo, mis hermanos. Yo solté el psicólogo, yo solté el psiquiatra, yo solté el medicamento. Yo dije, si Dios me va a sanar, lo va a hacer Él. O sea, yo me tiré a sus brazos y yo le dije algo a Él, Señor Jesús, yo no lo voy a coger a usted porque si yo usted lo cojo, yo me voy a soltar. Yo le autorizo a usted que usted me coja y así venga lo que venga en mi vida, tempestad, lo que venga, usted no me suelte. Si me tiene que aruñar, arúñeme, si tiene que dejarme cicatrices, déjeme, pero por favor no me suelte. Y efectivamente pasó febrero, marzo, abril. ¿Y cuál fue? ¿Yo qué reemplacé? Yo reemplacé al psicólogo, psiquiatra y medicamento por todas las mañanas a la alborada. Yo llegaba acá a la iglesia muy temprano a leer la palabra antes de irme a trabajar. Era como yo llenarme de fuerzas para ir a trabajar con la palabra. El segundo, la oración. No sabía orar mucho, pero ahí aprendí a orar. Tercero, la música cristiana. Para mí la música cristiana es importante. Yo la tenía la alabanza en cada momento, en cada instante. Y congregarnos, hermano. Qué tan importante es congregarnos. Entonces, esas 4 fueron mis 4 fórmulas para yo poder ser libre. Y en ese proceso, al pastor Hanel, que fue uno de los que me recibió aquí, yo le decía, pastor Hanel, ¿cuándo yo voy a ver mi milagro? Yo veo que la gente sale y dice su milagro, pero yo todavía siento que ahí está todavía la situación de la depresión y de la angustia. Y me dijo, no, tranquila, que en el momento Dios hace en su tiempo perfecto. Así que yo cumplo años el 9 de mayo y el 8 de mayo del 2002 hice la oración más cortica de mi vida. Le dije esa noche, Señor Jesús, yo quiero volver a ser la persona que era antes, esa chica que sonreía, que veía la vida de colores. Yo quiero ser la mejor, una persona igual como era antes o una mejor persona. Así que me acosté, fue mi oración más cortica que yo hice. Y entonces esa mañana, porque ustedes las mamás conocen los hijos, esa mañana mi mamá entró como todas las mañanas, entró a despertarme. Y cuando mamá esa mañana entró a despertarme, me miró a los ojos y me dijo, hija, regresaste. El 9 de mayo del 2002, yo, María Elena Góngora Cajigas, volví a nacer. El Señor Jesús se llevó la depresión, se llevó la angustia, se llevó la tristeza. Y como Él se lleva toda la gloria, efectivamente, toda mi familia lo notó, mi novio, mi familia, todos notaron que Marilena ese día volvió a sonreír. O sea, esa sonrisa que usted me ve ahorita, el enemigo se la había llevado y Dios me la devolvió y me la devolvió nueva y mucho mejor, renovada en Cristo Jesús. Así que ese día, al mediodía, cuando llegas a la oficina,
me encontré con el psicólogo, el que me había tratado por 8 meses, y cuando me vio con esa sonrisa de oreja a oreja, me dijo, bueno, venga, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿quién hizo lo que yo no hice en 8 meses? ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues el mejor psicólogo de psicólogos. ¿Cómo así? ¿Quién es ese? Y yo le dije, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le presenté a ese Jesús que me sanó, a ese Jesús que hizo que yo volviera a nacer de nuevo. Él hizo la oración de fe y hoy por hoy es una persona que también me gané para Cristo. Aleluya. Así que la gloria y la honra es para Dios, así que yo ese espíritu inmundo del suicidio lo comparo mucho con la persona que es drogadicta, que está en la prostitución, que es alcohólica. Mis hermanos, es una fuerza superior a nosotros. El espíritu inmundo del suicidio o cualquier fuerza que no provenga de Dios es más fuerte que nosotros. Pero yo quiero decirle a usted hoy, en este día tan especial, que por encima de esa fuerza está la fuerza de Jesús, que llega y desbarata todo y te liberta, rompe cadenas, te saca de la esclavitud, del pecado, abre las cárceles de opresión, de depresión y de angustia. Y yo hoy lo único que yo puedo hacer es darle las gracias al Señor, porque de gracia de recibir, de gracia doy. Hace que si soy bebé lágrimas en mi rostro, son las lágrimas de alegría, son las lágrimas de agradecimiento por lo que Dios hizo en mi vida. Hoy, después de 17 años de ser cristiana, tengo una muy linda familia, se compone de 4 hijos, una hija mayor adoptiva, 3 más chiquitines, la mayor tiene 30 años, que es adoptiva, los chiquitines tienen 10 años, 6 años y año y medio. Imagínense todo lo que yo me hubiese perdido, mi esposo, que era de esa época mi novio, ahora es mi esposo. En este momento le sirvo al Señor, pertenezco al Ministerio de Padres y Madres que oran por sus hijos aquí de la Iglesia Evangélica Templo de Belén. También pertenezco al Ministerio de Intercesión de la Iglesia, al Ministerio de Intercesión por Buenaventura, pertenezco al Ministerio Carcelario y Confraternidad Internacional y también ahora pertenezco al Ministerio de las Misiones para ganar las almas para Cristo. Así que mi hermano, quiero decirle que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, Filipenses 4:13, y que como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le bendiga, Cristo le ama mucho, recuerde que usted y su casa son salvos y que usted y su casa sirven a Jehová. Dios les bendiga. Amén, amén.